Muchas gracias por la presencia de los medios de comunicación del departamento de Itapúa, de Encarnación, que nos acompañan esta mañana aquí. Bueno, nuestra intención era aprovechar nuestra estadía, un día de trabajo que tenemos acá en el departamento de Itapúa, para hacer también un diálogo con los medios de comunicación, teniendo en cuenta que muchos nos han llamado en estos días. Entonces, a propuesta de todo nuestro equipo de comunicación, le hemos invitado para que el presidente pueda estar a disposición de la prensa itapuense unos minutos. Como saben, hoy tenemos una de las tantas agendas que hemos tenido en los últimos tiempos aquí en el departamento de Itapúa. Venimos a entregar becas, vamos a estar habilitando viviendas sociales y vamos a hacer seguramente recorridos también por el Hospital Regional de Encarnación, con una inversión importante que hizo la entidad binacional Yacyretá, dentro de las tantas inversiones que ya hicimos para fortalecer nuestro sistema de salud a nivel nacional, pero principalmente la entidad binacional Yacyretá acá en el departamento de Itapúa. También vamos a estar seguramente recorriendo el Gran Hospital del Sur, que tiene 8% de avance. Es una obra muy importante para nosotros porque fue un compromiso, mucha gente ya no creía que íbamos a hacer, y bueno, es una hermosa realidad que va a transformar no solamente el sistema de salud de Itapúa, sino que también va a ayudar a descongestionar todo el sistema de salud a nivel nacional. También seguramente a lo mejor vamos a estar visitando, si nos da el tiempo, María Auxiliadora. Ahí tenemos también viviendas sociales que habilitar, y la construcción del hospital también de María Auxiliadora, que está siendo también financiado por la entidad binacional Yacyretá, que tiene un avance importante. Y bueno, dentro de ese itinerario que tenemos hoy, hace poco estuve en el departamento de Itapúa también habilitando obras. Creo que esta ya es mi visita número 20 desde que soy presidente de la República al departamento, recorriendo, habilitando obras, tramos viales, diferentes inversiones que se hicieron en diferentes sectores: crédito agrícola, habilitación, viviendas sociales, mejorar nuestro sistema de salud. Y bueno, mi idea era hoy poder conversar con los medios de comunicación, poder ponerme a disposición de ustedes. Yo sé que a lo mejor tienen ustedes preguntas que no solamente son referentes a lo que es el departamento de Itapúa, sino que también sobre los temas de interés nacional. Y bueno, el presidente, como no puedo visitar cada medio de comunicación porque eso me va a llevar mucho tiempo, entonces acá estamos a disposición de ustedes para las consultas y las preguntas que tengan para el presidente de la República. David Martínez, de Radio Itapúa, de Canal 2 de Encarnación. Hablaba de 20 visitas aproximadamente aquí a la región, y estaba un tiempo atrás en boca de todos el famoso centralismo, de que todo estaba centrado en Asunción, en Capital, y evidentemente, creo que por lo que acaba de decir, esa visión puede cambiar, porque hay un antes y un después en Itapúa, sobre todo en materia de salud. Es cierto, post pandemia nos pintó la realidad, pero se entiende que esta visión puede cambiar después de su gobierno, con todo lo que se ha hecho en Itapúa, tanto en obras viales, en salud, como que esto debe servir también para los gobiernos que vienen, no solamente para Itapúa, sino para todo el interior. El centralismo a nosotros nos dejó postergado, y evidentemente eso ha cambiado o va cambiando, presidente. Totalmente, y yo agradezco esta pregunta, porque realmente el esfuerzo que hemos hecho en este tiempo, espero que sirva para evidenciar que se puede administrar la burocracia pública de manera más rápida, más eficiente. Y lo digo con humildad lo digo, pero sí creo que hemos dado un salto importante que tal vez hoy no se reconozca. Tal vez hoy los números no sean suficientes para que la ciudadanía sienta el cambio que se dio en este tiempo, a pesar de las dificultades. Pero
creo que va a haber un antes, o debería haber un antes y un después con respecto a la velocidad con que en este tiempo pudimos generar impacto para desarrollar nuestra democracia. Y te hablo en general, para llegar a lo particular, independientemente a la pandemia, que sí nos obligó a obtener recursos extras fuera de lo planificado previamente de nuestra campaña electoral para fortalecer nuestro sistema de salud. Nosotros ya teníamos un plan agresivo para fortalecer nuestro sistema de salud en todas las áreas, desde hacer las articulaciones interinstitucionales bajo la rectoría del Ministerio de Salud, el Ministerio de la Niñez para la primera infancia, por ejemplo. Nosotros somos el primer gobierno que ha habilitado un número importante, más de 14, son pocas para lo que necesita nuestro sistema de salud, pero de los famosos espacios de desarrollo infantil, las EDIs. Estamos articulando porque cada gobernación y cada intendencia tiene un presupuesto previsto por ley para primera infancia, porque ahí empieza la desigualdad en el Paraguay. Cuando una madre que está embarazada no está bien alimentada, ya hay un impacto en el futuro niño, en el desarrollo cognitivo del bebé, y eso ya da el primer paso para la gran desigualdad que vivimos hoy en muchas sociedades latinoamericanas. Entonces el primer impacto tenemos que dar ahí, en primera infancia, y nosotros hemos articulado a través de los ministerios rectores hacer un esfuerzo interinstitucional para que eso se convierta en una política de Estado y empezar a impactar en primera infancia. Segunda etapa, en lo que es salud preventiva, que también sirve hasta hasta como un proceso pedagógico para la ciudadanía en general, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas unidades de salud de la familia que construimos, ya estamos construyendo más de 300, esto es inédito, nunca se construyeron tantas en 4 años. Y aparte, las unidades de salud de la familia hoy tienen un modelo diferente. Antes, que fue un primer paso muy importante, y yo reconozco la importancia de ese primer paso que se dio anteriormente en otros gobiernos, pero eran casi sin capacidad resolutiva, era una casa o una pequeña vivienda con un recurso humano, y no generaba el impacto que va a generar las unidades de salud de la familia que hoy estamos construyendo con las binacionales y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial. Nosotros ya estamos culminando más de 300 con alta capacidad resolutiva, tienen más de, en promedio, entre 5 y 8 recursos humanos, en algunos casos hay hasta servicio odontológico, y por sobre todo los visitadores médicos que le llegan a la casa, a cada pequeña comunidad, y ya le hace un diagnóstico de lo que puede tener. Entonces es como tu pequeño hospital en el barrio, ¿verdad? Y eso hemos tenido una gran inversión y una gran expansión, y eso hoy ya se puede ver en la reducción de la pobreza multidimensional. En los análisis de la pobreza multidimensional que hacen organismos internacionales, ya se ve los números que Paraguay tiene a consecuencia de la gran inversión en la expansión de las unidades de salud de la familia, que es la salud preventiva. Y como última parte de todo el proceso del fortalecimiento de salud, son la construcción de hospitales de alta complejidad, como el Gran Hospital del Sur, el Hospital de Coronel Oviedo. El último hospital de alta complejidad que se construyó en el Paraguay, y eso hay que resaltar y acentuar, fue el Hospital Nacional de Itagua hace 40 años. Hace 40 años no tenemos la construcción de un hospital de la dimensión que estamos hoy siendo todos protagonistas, de lo que es el Gran Hospital del Sur y de lo que es el Hospital de Coronel Oviedo. Uno de 60 millones de dólares de Coronel Oviedo, otro de 80 millones de dólares que es el Gran Hospital del Sur. Después de 40 años, Paraguay va a tener 2 hospitales de alta complejidad, y estamos proyectando uno, el Gran Hospital del Este, con las ventas de las viviendas
de la Itaipú Binacional. Vamos a tener unos ingresos entre 50 y 100 millones de dólares, y eso vamos a destinar para hacer también un gran hospital en el este. También estamos proyectando con la Itaipú Binacional un hospital en el distrito de Caguazú y en Curuguatí. O sea que en 5 años vamos a tener el inicio de alrededor de 4 a 5 hospitales de alta complejidad que no se hicieron, con mucho respeto digo, pero es la realidad, en los 30 años de era democrática. Hace 40 años no se construyen hospitales de alta complejidad. Entonces ahí va la respuesta, y agradezco tu reflexión, porque de eso se trata, de cambiar la velocidad de la administración de la burocracia pública, y eso puede ser auditable y es visible. Y si ahí no vamos a otras áreas, como también bien lo mencionaste, en el sector vial, por ejemplo, acá en Itapúa ya hemos habilitado más de 320 de kilómetros de rutas pavimentadas. Ustedes pueden hacer su análisis porque son periodistas y tienen mucha capacidad de tener datos certeros. Pueden ver en los últimos 30 años, no hay ni cerca ni un gobierno que ha podido hacer esa cantidad. Y estamos en proceso de construcción de más de 100 kilómetros. O sea, nuestro gobierno va a entregar casi 450 kilómetros de rutas pavimentadas en 5 años. Si esta gestión a esta velocidad continúa en los próximos años, Paraguay va a ser otro país en los próximos 10 años. Y espero que esta muestra de cómo pudimos administrar en tiempos de crisis, porque hay que ponerle un agregado, esto se hizo en plena pandemia, donde nosotros tuvimos que redireccionar muchos recursos, tanto de las binacionales como del presupuesto general de gastos de la nación, para enfrentar las consecuencias de la pandemia. Y no solamente el fortalecimiento del sistema de salud, también tuvimos que cuidarles a los trabajadores, tuvimos que cuidarles a las empresas, tuvimos que cuidarles a las pequeñas y medianas empresas, tuvimos que cuidarles a los comerciantes y a los sectores vulnerables a través de programas de contención social, por ejemplo, como Pitibó. Pitibó llegó a más de 1.500.000 paraguayos directamente a su teléfono celular, y Paraguay fue el único país del mundo, esto quiero que sepan, porque muchas cosas no se saben, el único país del mundo que pudo reducir extrema pobreza en plena pandemia. Pobreza aumentó en todo el mundo a consecuencia de la pandemia, pero Paraguay, con su programa de contención social, Pitibó, Ñangareco, y todo el apoyo de acá, por ejemplo, de las binacionales para las ollas populares y poder repartir víveres, nosotros pudimos reducir, único país del mundo que redujo extrema pobreza en plena pandemia. Eso dicen los organismos internacionales, no el presidente de la República. Entonces, con eso lo que quiero sostener es que si esto continúa en los próximos años, Paraguay en poco tiempo estoy seguro que va a ser un líder. De hecho, hoy es un país que está reconocido a nivel internacional. Nosotros tenemos en estos 4 años la mayor inversión extranjera en la historia del Paraguay en pandemia. Somos uno de los 5 países que logró aumentar la inversión extranjera en pandemia, y eso ya es a consecuencia de toda esta inversión. Y otra cosa, la inversión en la ANDE. Nosotros hicimos la mayor inversión en la historia de la ANDE en el año 2020 y 2021. ¿Por qué eso es importante? Acá en un país o acá en un departamento que es productor de grano. Pero ¿cómo se van a instalar industrias si no tienen energía de calidad accesible para esas industrias? Nadie va a instalar una industria donde no hay camino, donde no hay salud y donde no hay electricidad de calidad, donde tu industria puede tener problemas de luz, se pueden quemar los equipos porque no tenemos energía de calidad. Entonces la inversión en nuestro sistema eléctrico va directamente en correlación a nuestro consumo de energía, y ahí también hemos hecho obras importantes. Acá está el director de la entidad binacional Yacyretá, que en el año 2019 hemos hecho la inversión en la barra de conexión de 500 kV en la entidad binacional Yacyretá y la línea Paraguay 1 y Paraguay 2, y por primera vez en nuestra historia pudimos retirar el 100% de la energía de la entidad binacional Yacyretá. Antes no se podía, antes de este gobierno, no podíamos retirar, o sea, la potencia generaba sobre el río Paraná y se iba a toda la Argentina, y Paraguay no tenía posibilidad de retirar. Y en Itaipú hasta hoy no tenemos. Ahora estamos construyendo
la subestación de Iguazú y la línea doble eterna de la margen derecha de Itaipú hasta la línea de Iguazú, y en diciembre de este año vamos a poder por primera vez en nuestra historia retirar el 100% de la energía de la Itaipú binacional. Pero eso no es suficiente, eso va a servir para llevar industrialización donde está el parque de Iguazú, o sea la subestación de Iguazú, pero eso otra vez tiene que venir acompañado con grandes inversiones de la ANDE para que esa energía, por ejemplo, se pueda utilizar en la bioceánica en el Chaco, porque ahora el Chaco, como ustedes saben, está migrando de producción de carne pecuaria también a producción agrícola. Hay industrias desmotadoras de algodón que se están instalando en el Chaco, y todas esas necesitan energía de calidad allá, y así también Paraguay va a poder utilizar esta riqueza que tenemos. Es el único país en la región que 100% de su sistema eléctrico tiene energía limpia y renovable. Nosotros llevamos la energía a Pozo Hondo y a Bahía Negra, y ahí completamos el circuito de la Ande. Entonces, esos son pasos significativos que van a permitir, como dijiste al comienzo, cambiar el desarrollo. Y gran parte de estas inversiones se están haciendo con una visión estratégica descentralizada. La inversión que se hizo en Itapúa en este gobierno, ustedes dirán, en Itapúa no. Vayan acá a Iguazú y van a encontrar los mismos niveles de inversión históricos. Van allá al Chaco paraguayo, más de 2.500 millones de dólares estamos invirtiendo en estos 5 años en el Chaco paraguayo. La reconstrucción de la Traschaco, la ruta Pozo Colorado Concepción, la nueva ruta de la leche, la bioceánica, el puente que va a permitir a Paraguay ser un conector entre el océano Atlántico y el océano Pacífico, que va a pasar por el corredor bioceánico, el primer puente que estamos haciendo en Asunción, que es el puente Héroe del Chaco, que va a descongestionar el puente Remanso, que se construyó hace 57 años, el pavimento asfáltico para la ruta 12, que es la ruta General Brugué. Entonces se están haciendo obras que un país como el nuestro, sin litoral, tiene que tener obras de conectividad para que los productores puedan acceder a los grandes mercados de manera competitiva, con menos uso de combustible, sin romper sus camiones, y que sea atractivo para la inversión. Paraguay, tenemos que entender, somos un país sin litoral. Antes de mi gobierno salía en todos los diarios que después de Haití, Paraguay era el país con menos infraestructura en la región. Y esa historia es la que queremos revertir con estas grandes obras de inversiones que se están haciendo a pesar de los tiempos difíciles en que vivimos. Gracias. Me extendí un poco, pero creo que es importante porque de eso se trata, ¿verdad? De cambiar la velocidad de la administración de la burocracia pública para generar impacto en el desarrollo de la nación. Buenos días, presidente. Fernando Sotelo, de Resumen Informativo, Canal 22, de las Colonias Unidas. Ayer estuve reunido con referentes regionalmente, es de que se pueda fortalecer el turismo en la región, que va a mejorar el estilo de vida de muchísimas familias. Pero el pedido de esta gente es falta conectividad para tratar de descongestionar el cruce sobre el puente San Roque González de Santa Cruz. Y ya se intentó mucho y no se pudo conseguir hasta ahora. Entonces, creemos y pensamos de que tiene que estar dentro de la agenda del presidente de la República, dentro de la agenda presidencial, y tiene que ser una gestión entre presidente de Paraguay y presidente de la Argentina. Para tratar de fortalecer el turismo en la región necesitamos conectividad, principalmente los fines de semana, que funcionen las balsas y de esa forma poder descongestionar el puente San Roque González de Santa Cruz y poder tener más turistas los fines de semana. Puntualmente hablo del departamento de Itapúa, presidente. Sí, Paraguay y Itapúa también como departamento tiene un enorme potencial turístico, y la industria del turismo, a pesar de la pandemia, ha crecido mucho en Paraguay en este tiempo, ¿verdad? Y gran parte de esa industria del turismo ha crecido gracias a la construcción de conectividad. Nosotros, mucha de nuestra planificación, teniendo en cuenta de que iba a haber mucho turismo interno a consecuencia de la pandemia, hemos hecho con una visión de fortalecer el turismo interno. Y hemos hecho inversiones
justamente para tener acceso. A lo mejor todavía no se siente ese impacto directo, ¿verdad? Pero se va a hacer. Nosotros ahora estamos haciendo una inversión importante en el acceso al puente, ¿verdad? Pero coincido, nosotros sabemos que hay muchas trabas en el puente San Roque González de Santa Cruz. De hecho, eso es otra cosa que se puede hablar. Imagínense, el puente San Roque González de Santa Cruz fue el último puente internacional que se hizo en Paraguay, el último. ¿Hace cuántos años? 50, 40, 60 años. Bueno, imagínense, nosotros ahora estamos haciendo 2 puentes internacionales después de 60 años. Estamos haciendo Carmelo Peralta, Puerto Murtiño, y Presidente Franco, Foz de Iguazú, que vamos a inaugurar el 12 de diciembre con el presidente Bolsonaro, ¿verdad? Entonces acá se hubiesen hecho muchos más puentes ya en todo este tiempo. Y lo que quisimos hacer es demostrar, si cada presidente que viene hace por lo menos un puente internacional, ahora estamos planificando un puente con la República Argentina, estamos conversando con el presidente Alberto Fernández para ver dónde va a ser. Pero yo creo que nosotros vamos a dejar ya un acuerdo firmado y una voluntad que se refrenda en un acuerdo para poder aumentar la conectividad con la República Argentina. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo que tenemos que invertir principalmente para que haya mayor fluidez y que eso fortalezca el turismo y que no sea un problema la fluidez en nuestros países, ¿verdad? Nosotros, como ustedes saben, en Misiones hemos habilitado el paso por la entidad binacional Yacyretá para Ayolas y Tuzaingó, por ejemplo, ¿verdad? Eso ya fue también algo que reclamaban, porque eso afecta a Misiones, pero también a Itapúa, porque es otro paso que puede tener un acceso a Itapúa, ¿verdad? Todo construyendo acuerdos con diferentes presidentes de la región, ¿verdad? Pero vamos a seguir trabajando para poder darle más fluidez y poder que Itapúa desarrolle todo ese potencial que tiene en su hotelería, en su gastronomía, en las ruinas jesuíticas, en toda esta capacidad y este potencial turístico que tiene el departamento de Itapúa, y también a través de Itapúa otros departamentos como Misiones, Paraguarí, y que pueda ser un acceso fluido para fortalecer toda la industria del turismo. Muy buenos días, presidente. Jorge Carmoluc, de Cadena del Sur, MITV, Radio San Andrés, Radio El Ángel. Mi tema y preocupación es, presidente, sobre la cantidad de hospitales que estamos realizando. Está excelente, solamente que hay algo que debemos destinar también, un punto muy importante, y también que está el presidente de Yacyretá, es de hacer la rehabilitación para tantos jóvenes que están cayendo en la drogadicción. Itapúa no tiene un centro de rehabilitación para los jóvenes que están con problemas de drogadicción. Estamos hablando de jóvenes que a partir de 15, 16, 17 años están cayendo en esta causa que realmente involucra a todos. Y Posada está teniendo uno que en 2 años una persona puede salir rehabilitada, y lo importante es qué podemos hacer hoy por hoy para que podamos tener un lugar de rehabilitación para estos jóvenes que realmente se merecen también por una u otra causa. Totalmente, y eso intenté decir al inicio, ¿verdad? Acá tenemos que ser conscientes y tenemos que ser realistas. Hay muchas brechas que acortar. Este país tiene todavía muchas necesidades en muchas áreas, en el sector de salud, en el sector de rehabilitación, en el sector de educación, en el sector vial. O sea, primero tenemos que entender que lo que cada gobierno tiene que hacer es acortar esa brecha lo más rápido posible, y eso es lo que queremos hacer con los números que mostramos, ¿verdad? Bueno, hacer más en menos tiempo para que la ciudadanía empiece a sentir los beneficios de vivir en democracia y de reconstruir esa confianza entre autoridades. Ahora, en 5 años no se van a poder resolver todos los problemas. En esa área específica, ¿cuál fue el paso que dio nuestro gobierno? Es la lucha frontal contra el crimen organizado. Y vos dirás, bueno, pero ahí no se soluciona la prevención. Sí, es el primer paso. ¿Por qué? Porque somos el primer gobierno en la historia del Paraguay que nos hemos quedado, que ya está a disposición de la ciudadanía los activos del crimen organizado. En nuestro tiempo
no solamente cayeron y fueron detenidos los que cortan marihuana o los que transportan marihuana en la frontera, el eslabón más débil de la cadena de la criminalidad. En nuestro gobierno han caído por primera vez en la historia pesos pesados del crimen organizado. La operación a ultranza ha sido la operación contra el crimen organizado más grande en la historia del Paraguay, donde hemos obtenido más de 250 millones de dólares de sus bienes. Ya no es el camioncito o la camioneta. Acá nos quedamos con estancias, con edificios, con propiedades valiosas, con aviones, como nunca antes. Ahora estamos en el proceso de que esos activos que fueron consecuencia de actividades ilícitas lleguen a la sociedad. Y ahí vamos a tener una estructura financiera donde la plata que destruyó la vida de esos jóvenes hoy va a estar al servicio para un proceso de rehabilitación de los mismos, y vamos realmente a buscar la justicia a través de este proceso. Ahora, necesitamos recursos y esos recursos obviamente hoy hay que entender que 2 años, 5 meses, todo el esfuerzo del gobierno nacional se fue para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia. Nosotros 2 años y medio tuvimos que seguir haciendo cosas, pero tuvimos que priorizar. Hay que entender eso. Tuvimos que priorizar, salvar a nuestro pueblo, fortalecer nuestro sistema de salud, cuidar la economía, cuidar los empleos, apoyarle a los trabajadores formales e informales, a los comerciantes, a los sectores vulnerables. 2 años y medio tuvimos que gobernar, pero tuvimos como prioridad enfrentar las consecuencias de la pandemia, y lo hicimos relativamente, reitero, ¿verdad? La historia Paraguay es el país con menos desempleo en el Mercosur, por ejemplo, hoy, ¿verdad? Y en el año 2020, el año de la pandemia, la región cayó 7,4% y Paraguay cayó 0,8%, menos de 1%, la economía menos golpeada. Esas comparaciones no le sirven a nuestra gente. Igual la gente está enojada con el presidente porque dice: yo tuve que vender mi chancho en vez de comprar y no pude renovar mi moto, ¿verdad? Pero bueno, esas son las comparaciones que en algún momento también yo creo que se va a reconocer el esfuerzo que se hizo a pesar de las dificultades. Pero tenemos que avanzar. Nosotros tenemos como objetivo derivar todos esos recursos del crimen organizado para justamente programas de rehabilitación. Podemos contar entonces con el compromiso del presidente para una nueva sede de rehabilitación para los jóvenes que realmente en Itacúa no hay. Podemos contar de que todos estos activos, porque el presidente Mario Abdo Benítez ha intentado construir y dejar un legado, que es la confianza entre la autoridad y el pueblo. ¿Y cómo se reconstruye esa confianza? Cumpliendo la palabra. Nadie creía que íbamos a hacer el Hospital del Sur, ¿verdad? Todo el mundo decía que era mentira. Ahí está. Nadie creía que íbamos a hacer el puente allá en el presidente Franco, porque hace 30 años se viene prometiendo. Ahí está. Nadie creía que íbamos a hacer el asfalto de Itapuapotí. Ahí está, hecho. Lo que yo me comprometo es a seguir profundizando la lucha contra el crimen organizado, que lo venimos haciendo en cooperación con otros países. No se puede decir el problema de Brasil es problema de Brasil. Eso te aísla de la comunidad internacional, le va a convertir a Paraguay en un país aislado de la comunidad internacional. Nosotros estamos haciendo grandes cooperaciones con países para poder luchar eficientemente contra el crimen organizado. Y lo que se compromete el presidente es a que esos recursos se destinen para paliar el daño que hace el crimen organizado. Y parte del daño que hace el crimen organizado es justamente nuestros jóvenes que caen en estos vicios a consecuencia de este comercio ilegal y legítimo que destruye tantas familias. Entonces podemos contar en su agenda que el primer centro de rehabilitación va a estar en Itacúa de parte del presidente. Contar con eso. Presidente, Oscar Galeano de la 92.1 TDS. Si bien es cierto, se ha vibrado con el estadio de la Liga Encarnacional de Fútbol con esas 14.000 personas, y muchos son actores aquí de una habilitación un tanto prematura, y justamente lo vimos al director paraguayo de la entidad binacional ya cemental, el doctor Duarte Fruto, también ahí en un lugar preferencial. La gran pregunta, presidente, es la continuidad, la duplicación de ese escenario deportivo. Hacemos entrevista aquí, entrevista allá. Bueno, ¿cuál es la palabra? Vamos a hacer, como ustedes saben, reitero, ¿verdad? Gran parte
de los recursos. Hay que entender, hay recursos, hay muchas, nosotros tenemos muchas deudas pendientes en las diferentes áreas y los recursos, no podemos ser mentirosos, los recursos son limitados. La entidad binacional tiene 35 millones de dólares al año de gastos sociales y eso tiene un límite, ¿verdad? Porque esos recursos se van invirtiendo, ¿verdad? Nosotros, no es ilimitado los recursos que tiene la entidad binacional Yacyretá. Entonces lo que hay que hacer es una planificación. Dentro de esa planificación nosotros queremos ayudar al estadio para construir la bandeja, la otra bandeja para 10 millones de dólares. Ahora, nosotros estamos planificando iniciar eso. Este año ya es imposible, ¿verdad? Porque ya estamos a final de año, los recursos ya están destinados, pero el año que viene nosotros vamos a presupuestar para iniciar la construcción y dejar eso también, y a lo mejor poder utilizar, como ustedes saben, nosotros estamos pugnando por la candidatura al Mundial 2030 con países como Uruguay, Argentina, Brasil, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor sí ganamos, porque nosotros estamos apelando a un hecho histórico. El primer mundial de fútbol del mundo fue en 1930, en Uruguay, ¿verdad? Ahí fue el primer mundial en la historia. Y bueno, y en el 2030 se cumplen 100 años de aquel primer mundial. Entonces, con eso le estamos tratando de convencer a nuestros amigos de Europa de que Sudamérica, por esa apuesta que hizo al fútbol hace 100 años, merece ser sede de vuelta después de 100 años, y esperemos que una de las sedes sea aquí en Encarnación, en el estadio que va a iniciar la obra acá el director el año que viene, si Dios quiere. Bueno, buenos días, presidente. Santiago Jiménez de Radio Encarnación y Más TV. Un alivio poder hacerle preguntas sin recibir apremios. Eso es muy interesante, presidente, poder hacerle consultas tranquilamente. Bueno, voy a ser interactivo tal vez, pero mientras tanto se aguarde la construcción tal vez de otro puente entre Encarnación y Posadas. Esas personas que esperan 5 horas para cruzar de extremo a extremo, ¿qué solución se les puede dar? Una reunión tal vez de presidente a presidente, canciller con canciller, porque los encargados del organismo local aparentemente no están encontrando la solución, presidente. Sí, vamos a seguir trabajando con Cancillería. Yo me comprometo hoy a seguir haciendo esas gestiones para tratar de agilizar los trámites para el cruce de nuestros puentes, ¿verdad? Definitivamente sé que es un problema para la región y para el Encarnaceno. Reitero, ¿verdad? Estamos haciendo, tenemos muchas cosas muchas deudas, no solamente con Itapúa y con Encarnación, en cada rincón del Paraguay. Hace tiempo se hubiese hecho, imagínense, ese puente se construyó cuando Paraguay no tenía IVA, cuando no tenía royalties de las binacionales. Hace rato se hubiese construido 2 y 3 puentes acá por el crecimiento que tiene la región. Pero bueno, lo que estamos haciendo es lo que podemos con las limitaciones que tenemos y con la planificación que tenemos en términos de también acuerdos para llevar adelante estos puentes, porque no se trata solamente de la voluntad de Paraguay, muchas veces se trata también de la voluntad del otro país, ¿verdad? Pero vamos a seguir trabajando. Yo sé que es una preocupación y vamos a seguir trabajando con Cancillería para poder buscar algún mecanismo para agilizar el cruce del puente San Roque González Santa Cruz. Buen día, señor presidente. Buen día. Analía Machuca de Holding Paraná. Y bueno, realmente estamos viendo que Encarnación está buscando mecanismos alternativos de sobrevivencia, ya que el circuito comercial no tiene afluencia de gente y bueno, eso genera mucho desempleo. Entonces la gente se arma de estrategias. ¿Cómo estamos en estrategias o en plataformas de empleo para los jóvenes sobre todo, y cuál es el resumen de la pobreza a nivel nacional en este final de año? Nosotros tenemos un problema histórico que es un problema cíclico que conocemos y que conocen más ustedes que yo porque viven acá en la frontera con la Argentina, ¿verdad? Muchas veces a consecuencia de la depreciación de la moneda argentina se genera esta interrupción del flujo comercial de Paraguay a Argentina. Cuando la moneda argentina está muy depreciada, como ocurre ahora,
el flujo comercial, y eso fue históricamente se dio así. También se da lo mismo con el Brasil. Esto es algo que no depende de ninguna política pública paraguaya. Lo que nosotros tenemos que hacer es traer mayor inversión, hacer estas inversiones en conectividad, hacer estas inversiones porque ¿cómo se genera empleo? Lo importante es pensar cómo se genera empleo. Empleo, ¿cómo se genera? Se genera con grandes inversiones de conectividad, de energía para instalación de industrias en la región y obviamente tener una mayor presencia de programas de contención social. En términos de pobreza, Paraguay ha reducido y yo les voy a presentar, si me permiten, vamos a trabajar con mi equipo de prensa que le presenten a ustedes el análisis de la pobreza multidimensional. Nosotros vivimos uno de los tiempos más duros de la historia de la humanidad, que fue la pandemia. La pandemia generó un impacto directo a la economía en todo el mundo. Todas las economías del mundo y los niveles de pobreza de todo el mundo aumentaron. Reitero, Paraguay tiene números comparativamente satisfactorios, porque nadie está satisfecho, ni yo, quiero que estemos mejor, ¿verdad? Pero tenemos números satisfactorios, nivel de desempleo el menor del Mercosur. Pero ¿qué pasa? Tenemos un bono demográfico nosotros donde 70% de la población es una población joven. Entonces se siente el impacto del desempleo, porque por más de que sea el que más bajo, ¿quiénes son los desempleados? Los jóvenes. ¿Por qué? Porque acá 70% de nuestra población es una población menor de 40 años. Entonces impacta ese bajo nivel de desempleo comparando a los otros países, pero impacta en una población joven que tiene hasta una ansiedad por algo lógico, que es salir a buscar la dignidad del trabajo, ¿verdad? Y esto solamente se puede hacer con una política que pueda unir varias puntas: seguridad jurídica, institucionalidad, inversión en infraestructura y calidad de energía para poder incentivar las grandes inversiones. Reitero, hay dos números interesantes. Paraguay fue uno de los 5 países de la región que en pandemia aumentó la inversión extranjera y se duplicaron también las inversiones nacionales. Y nosotros tenemos que construir las plataformas, porque el Estado no es directamente el gran empleador. El gran empleador es el sector privado, la iniciativa privada. Las pequeñas y medianas empresas son las que emplean casi el 75% de la fuerza laboral que tiene nuestro país. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, nuestro rol es construir políticas públicas que permitan las plataformas para incentivar la competitividad, la inversión e incentivar que Paraguay sea un centro de inversión a consecuencia de sus políticas públicas estables, previsibles, competitivas, seguridad jurídica, que es lo que venimos tratando de hacer en este tiempo. Yo soy el primer presidente que rompió el paradigma del cuoteo. 6 ministros de la Corte cambiamos y pusimos los mejores puntuados, no el amigo del presidente, sabiendo que este país tiene que depender cada vez menos de su presidente y más de sus instituciones, y tenemos que tener instituciones independientes, fuertes, que generen previsibilidad y que generen un ambiente adecuado para la inversión nacional y la inversión extranjera. Y solamente a través de la inversión nosotros vamos a poder seguir impactando en la generación de empleos. Presidente de vuelta, y tiene que ver con algo muy interesante para no solamente Itapúa, sino la región. El INCAN Nacional de Itagua, Pediátrico Acostaño, citamos y nos quedamos ahí en la atención oncológica, el Acostaño para los niños, lógicamente. Y después aparece, gracias a una fundación y un aporte privado, el Hospital Día Oncológico, que hoy está haciendo un esfuerzo extraordinario con ese aporte privado para crecer y darle atención no solo a Encarnación y a Itapúa. Según un estudio que hemos hecho nosotros, entendemos que ciudadanos de Misiones, Alto Paraná, Ñembucú, estamos hablando de vuelta de la descentralización. Hoy hay un inconveniente: el equipo de radio lineal, que cuesta entre 2 a 5 millones de dólares, y que la entidad binacional de Sanidad tiene el compromiso de entregar o de aportar, pero hay un 1% para que se concrete eso, y es una cuestión política. O yo puedo estar equivocado o es así. ¿Y qué posibilidad de que eso se realice en el corto tiempo? Primero quiero agradecer a quienes están haciendo posible el funcionamiento de esta inversión que vino totalmente del sector privado. Agradecer, ¿verdad?, ese compromiso social del sector privado. Yo me voy a reunir con ellos y obviamente vamos a retribuirles ese gesto de generosidad y de compromiso social
que tienen con su región, ¿verdad? Ojalá más empresarios puedan tener este gesto, ¿verdad? Empresarios que le van bien y que tienen un país con una baja presión tributaria, una presión tributaria competitiva. El modelo Paraguay es un modelo muy apto para generar utilidades y bueno, esos son los gestos que van que nosotros consideramos gestos solidarios por parte del sector privado, y nosotros nos comprometemos, ya estamos conversando con ellos. Yo personalmente todavía no conversé, pero yo voy a conversar con ellos para apoyarles, para poder comprarles ese equipo para ayudar. Y también quiero puntualizar algo: después de 25 años nosotros hemos duplicado la cantidad de camas del Hospital Pediátrico de Acostañú con un apoyo, primero de la entidad binacional Yacyretá y segundo, un gran apoyo que nos dio el gobierno de la República de China, Taiwán. Eso es importante. Después de 25 años, en homenaje a aquellos niños mártires de Acostañú, hoy pueden ir, y les invito a que vayan a recorrer. Es un hospital de primer mundo donde hemos hecho una inversión de cerca de $3 millones y hemos duplicado la cantidad de camas para los niños en el hospital de Acostañú, que está en San Lorenzo. Y también hemos duplicado la cantidad de camas en el Hospital San Jorge, que es el hospital de la gente más vulnerable para la operación de problemas del corazón, ¿verdad? O sea, en todas las áreas, si uno ve lo que hemos hecho en el ámbito de salud, es algo inédito en los últimos 30 años, ¿verdad? En terapias intensivas, ustedes saben, teníamos 216 camas de terapia. En nuestro gobierno, cuando empezamos, en 4 departamentos teníamos camas de terapia intensiva. Hoy yo voy a dejar la presidencia de la República. De los 17 departamentos, 16 departamentos van a tener camas de terapia intensiva. Saltamos de 216 o 270, porque 270 había número, pero funcionaban 216 cuando llegamos. Saltamos a más de 800 camas de terapia intensiva en 4 años con pandemia. Lo que se hizo en más de 200 años, nosotros hicimos en 4 años. Cuadruplicamos la cantidad de unidades de terapia intensiva para nuestro pueblo, y eso demuestra que se puede. También triplicamos la cantidad de unidades de salud de la familia, y estamos construyendo ya en proceso de construcción 2 hospitales de alta complejidad, más otros 3 en planificación que se van a construir. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Hay muchísimas necesidades y un presidente tiene que planificar qué hacer, con años limitados, porque tenés solamente 5 años para ser presidente, y con recursos limitados. Y todo esto pudimos hacer a pesar de tener menores, y nosotros nos impactó nuestro presupuesto la pandemia casi $1.000 millones que tuvo que haber ingresado al fisco, que no ingresó. Y a pesar de ese déficit sobre la estimación de ingresos que teníamos, pudimos hacer estas obras que nos hicieron en toda la era democrática, ¿verdad? Entonces, lo importante es continuar esto, ¿verdad? Si este ritmo continúa, Paraguay va a estar muy bien en poco tiempo, ¿verdad? Y todo este endeudamiento, yo quiero que ustedes sepan, porque muchas veces se habla del endeudamiento. Cada endeudamiento que se genera tiene una tasa interna de retorno. ¿Qué significa? Que se evalúa qué impacto genera y en cuánto tiempo se paga solo el endeudamiento. Entonces, yo hago otra pregunta: ¿qué pasa si no nos endeudamos? Y si no hacemos esta ruta, si no hubiésemos construido la bioceánica. Imagínate el impacto que va a generar la bioceánica para el Paraguay. Bolivia quería, Argentina quería, y Paraguay está construyendo la bioceánica. Hoy, gran parte de la producción de la región, que hoy sale por el Atlántico, sube, cruza el canal de Panamá para llegar al mercado del Pacífico, va a pasar por el corazón del Chaco paraguayo, gracias a que Paraguay apostó a la bioceánica. Yo, cuando gané las elecciones, me fui a visitarle al presidente Temer. Firmamos la Itaipú Binacional, que es una obra que simboliza la integración entre los pueblos, como la entidad binacional Yacyretá hoy está construyendo 2 obras por primera vez en su historia que fortalece el proceso de integración entre Paraguay y la República Federativa del Brasil, que es el puente de integración Presidente Franco Foz de Iguazú y el puente Carmelo Peralta Puerto Murtiño, ¿verdad? Que nos va a permitir que por el corazón del Chaco paraguayo, esa tierra que tiene sangre de los héroes de la patria, de los buenos hijos del Paraguay, en homenaje a los héroes de la guerra del Chaco, hoy el desarrollo de la región va a pasar por el corazón del Chaco paraguayo. Y son todas obras que le van a permitir a Paraguay cambiar su configuración logística y ser un actor fundamental y tener una fuerza geopolítica negociadora en la región, ¿verdad? Esas son cosas que van a transformar para siempre, no hoy,
cuando se termine, nosotros ya hicimos el puente, hicimos el primer tramo, ahora vamos a adjudicar el segundo tramo, pero dentro de unos pocos años se va a ver un gran cambio realmente en el Paraguay. Yo le agradezco, ya estamos sobre la hora, ¿verdad? 5 minutos tenemos. Bueno, pero le agradezco. En concreto nomás, presidente, ¿se cuenta con los recursos para comprar ese equipo? Sí, se cuenta con los recursos. Vamos a ayudarle al sector privado. Con mucho. Presidente, la cuestión de los mandatos de los intendentes y los concejales, ¿quién va a aprobar o va a gastar esa ley? Nosotros, yo utilizo la herramienta del veto como último recurso. ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán, y muchos me cuestionan, ¿verdad? Porque el presidente, acá tenemos que cambiar una cultura paternalista que tenemos en Latinoamérica y en nuestra democracia, ¿verdad? Que el presidente tiene que manejar el Congreso, tiene que manejar la Fiscalía, tiene que manejar el Poder Judicial. Yo no. Yo quiero que cada estamento haga lo que tenga que hacer, y la herramienta del veto utilizo como última opción. Yo trato de no vetar cuando hay una mayoría y un acuerdo parlamentario. En el Parlamento están representantes de todos los partidos políticos, ¿verdad? Es la representación por excelencia de la clase política. Y si ahí se construye un acuerdo, yo siempre intento respetar los acuerdos y la mayoría que se construyen en el Parlamento, ¿verdad? A no ser que sea una cuestión ética, ¿verdad? Pero esto, como veo, es un gran consenso político por parte de varias bancadas, de varios partidos políticos. Entonces, no tomamos todavía la decisión. Creo que el lunes vence eso, para vetar o no vetar, pero lo que puedo adelantar es que la herramienta del veto, el presidente usa lo menos posible para no tener una confrontación con los acuerdos que se hacen dentro de los cuerpos colegiados donde están representados los diferentes partidos políticos. Muchas gracias a todos. Presidente, una última pregunta puede ser con el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿A qué te referís? Nosotros ayer le pedimos la renuncia al hijo del ministro Fretes, y renunció de la Itaipú Binacional apenas nos enteramos de este hecho. El ministro Fretes voy a ser un poco imprudente, ¿verdad? Es más cercano al cartismo que a nosotros, pero lo que hace el hijo de uno no es responsable uno. Ahora, me preguntaba a mí por lo delicado que es esto. A mi criterio, él debería pensar en renunciar al cargo, por lo delicado que significa. Pero yo tengo que ser honesto, por más de que de repente no sea popular lo que voy a decir, tengo que decir siempre la verdad. Uno no siempre es responsable de lo que haga un hijo mayor de edad. Ahora, evidentemente lo que hizo el hijo está influenciado con una acción directa del cargo que tiene su padre. Entonces es un tema delicado, pero yo no... Tantas veces ya me juzgaron a mí, tantas veces ya me juzgaron injustamente a mí, que yo no quiero cometer ese mismo error. Pero evidentemente es preocupante, y nosotros ya tomamos la medida con respecto al actor principal, que es el hijo, ¿verdad? Y lo otro es una cuestión de ética, a no ser que en el tiempo vayamos dando que hay un nexo directo y un tráfico de influencia directo, entonces ahí sí, obviamente mi posición va a ser categórica, como siempre fue, ¿verdad? Como siempre fue. Si yo buscaría popularidad, en este momento te diría lo mismo, ¿verdad? Pero tenemos que ser honestos, todos tenemos hijos y no somos responsables nosotros directamente de lo que hace nuestro hijo, ¿verdad? Pero reitero, ¿verdad? En este caso, un caso muy delicado, y tenemos que ir viendo en el transcurso del día si se generó un tráfico de influencia directa, y en ese caso categóricamente el ministro Fretes tiene que renunciar o ser enjuiciado políticamente. Gracias. Muchas gracias, señor presidente, a los medios de prensa.